Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda con mucha información de esta última semana. Bueno, entre estas informaciones está el alineamiento del presidente de la República con Estados Unidos e Israel. También vamos a tratar de tocar tema que lo hicimos en el último programa, la marcha de las universidades nacionales y el paro que se realiza el día 23 de abril en las universidades, en los institutos de formación docente. Se están haciendo actividades preparatorias para esta marcha, que bueno, esperemos que sea multitudinaria en defensa de la universidad pública y de toda la educación pública en general. Y también hemos recibido algunas noticias de Gustavo, de la provincia de Jujuy, que está en Humahuaca, donde hay muchas comunidades originarias. Y esta vez la información es de Catamarca, con respecto a las mineras que están intentando correr a las comunidades originarias para, bueno, establecer su negocio. Así que bueno, comenzamos entonces. Les leo brevemente lo que salió en el Instagram de la revista Sudestada. La OTAN, el sueño de Milei y Petri. El ministro de Defensa viene posando en sus redes con uniformes militares y soñando con ser parte del país del norte. Viene manifestando además que se necesita capacitar y formar a nuestras Fuerzas Armadas para una posible futura guerra, y para eso tiene que estar a la altura de sus ideales. Estados Unidos y organismos internacionales como la OTAN, responsables de miles de muertes en el mundo. Me reuní con Mircea Geona, secretaria general adjunta de la OTAN, secretario general adjunto de la OTAN. Le presenté la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un socio global de esta organización. Esta es la última joyita, después de declarar que estaban pensando en mandar militares, después a Ucrania, después de declarar que tenía intención de trasladar la embajada a Jerusalén. Bueno, lo último es esto, el pedido a la OTAN. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN, dijo en Twitter. A todo esto compraron una cantidad de aviones en Dinamarca, viejos, que no se consiguen los repuestos, y hubo movilizaciones de argentinos y de dinamarqueses también por Ay, la qué maravilla. situación que está pasando la Argentina. Hubo movilizaciones en contra de esta venta de aviones de Dinamarca a Argentina, encabezada y organizada por los argentinos. Bueno, la OTAN está asociada a varios países y tomó con entusiasmo estas declaraciones, sumadas al posicionamiento que vienen anunciando Milei con la compra de aviones y con Patricia Bullrich, y su discurso a favor del genocidio israelí contra el pueblo palestino. Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán son parte de esta alianza bélica y nos quieren obligar a nosotros a sumarnos a estas políticas de guerra y muerte. Los que quieren vender la patria y ser cipayos del norte ya encontraron con quién asociarse. Mientras tanto, acá hay un pueblo que no pierde la memoria y sabe quiénes son los amigos que no necesitamos tener. Bueno, a mí me parece de suma gravedad este alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. De hecho, porque acá ya durante el gobierno de Menem tuvimos tres atentados. Uno que quedó ahí en la nebulosa, pero la embajada de Israel, la AMIA
y el asesinato, dicen en algunos, bastante fundamentado, de el hijo de Carlos Menem. O sea que ya tenemos antecedentes de, en ese caso, Menem hizo determinadas promesas a los países árabes y luego se alineó de golpe con Estados Unidos. Este, y bueno, y hubo consecuencias, ¿no? Así que bueno, me parece de extrema gravedad esta situación, tal vez más grave que todos los otros problemas, porque podemos llegar a entrar en un conflicto internacional que no nos interesa, y que bastantes problemas tenemos aquí dentro, ¿no? Bueno, los tenemos a nuestro equipo. Buen día, bienvenidos. Está Marta, Clelia, Luisa, y como invitados para conversar sobre este tema en especial, luego abordaremos un poquito los otros, está Claudio Maravilla, economista, profesor jubilado de la UBA, y está Leo Perelstein, jubilado docente también. Así que si le vamos, porque Leo tiene tiempo hasta las 9:30. Si me permiten, le vamos a dar la palabra a Leo, le vamos a pedir que no se extienda demasiado, porque son tantos los temas que tenemos hoy que tocar. Y si nos podés comentar, Leo, por favor, qué es lo que pensás con respecto a este tema, cuál es tu posición, qué más información tenés. Bueno, te escuchamos. A ver si a Leo lo escuchamos. Me parece que no lo estamos escuchando a Leo, ¿eh? Perdón, me parece que no está Leo, no lo veo. A ver. Sí, sí, acá lo tengo yo. Ah, Sí, acá está, pero no sé qué pasa con respecto al sonido. A ver si le mandamos un mensajito a Leo con respecto al sonido, a ver si lo puede mejorar, porque capaz que lo tenga cerrado el sonido. Bueno, Eh, Lili, podés continuar con Claudio mientras yo le Por hablo a Leo, ¿eh? supuesto, por supuesto. Ahí Bueno, vamos. Claudio, te escuchamos a vos entonces. A ver, bueno, con respecto a la inclinación o al alineamiento que hace de la Argentina este gobierno con la política norteamericana militar, yo quiero hacer revolver para atrás en la historia, revolver un poquito qué pasó. Creo que Argentina se alineó definitivamente con Estados Unidos después de la caída de Perón. En la época de Perón hubo una independencia argentina entre que Estados Unidos no había avanzado tanto, estaba avanzando, pero el socio principal de la Argentina era Inglaterra. ujú, Y Argentina trató de mantener ese lazo con el imperialismo inglés frente al norteamericano. Después de la caída de Perón, Argentina entró en el Tratado de la OEA, creo que fue después de la caída, y se sumó también a una alianza militar con los norteamericanos, que se mantuvo durante todos los gobiernos hasta la actualidad. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Sí, el TAR. Entonces, ya Argentina tiene una vieja tradición de alineamiento político y militar con Estados Unidos y toda América Latina también lo tienen. O sea, están, excepto Cuba, están en la OEA. ujú, Actualmente hay me parece, un avance en la situación de crisis mundial que
hace a la incentivación de las agresiones militares en todo el mundo. Y en eso, entonces, Argentina, a través de este gobierno lleva a la Argentina a una alianza no solamente con el regional, sino una alianza, parece que con la OTAN, que es el otro tratado, eh, organización de OTAN es la organización del Atlántico Norte, Atlántico Norte. eh, una organización militar que se había formado frente a Rusia y a los países a los estados obreros. Hay una situación también que esta crisis lleva a enfrentamientos más agudos entre los imperialismos, entre los países imperialistas, perdón, que son principalmente Estados Unidos, los países europeos, la Unión Europea, un nuevo país imperialista que es China, una gran potencia imperialista, económica y, y militar. Japón, un pequeño país imperialista, que fue, un gran país imperialista en el Pacífico, y Rusia, que es un imperialismo menor. Todo esto está en un estado de crisis. Yo todavía no estoy al tanto. Por suerte, en este momento me llegó una revista que todavía no le he pasado por encima, la he ojeado, sobre la situación mundial. Quisiera mostrarla. Es la correspondencia internacional de abril, o sea, de este mes, que es esta. ¿Ves? ¿Eh? A ver si lo leemos, La decadencia del capitalismo en el siglo XXI. El socialismo mundial es la única solución. Sí, es una revista sobre socialismo. Se llama Correspondencia Internacional, edición especial, abril del 2024, y hace un pantallazo sobre la situación mundial. Yo la leeré y haré un resumen para otra oportunidad, poder manifestarlo. Así que en esa situación, Estados Unidos está exigiendo un alineamiento mayor de los que los apoyan. Por el otro lado, el gobierno argentino es un gobierno muy débil, económicamente, financieramente, está en una situación muy débil y busca un apoyo interno, que lo tienen las grandes empresas, la banca, pero tienen una situación bastante débil y trata de buscar un apoyo en Estados Unidos. Me parece que por ahí puede andar el asunto. Más no creo que pueda decir. Eh, Está tratando de que Estados Unidos le den préstamos. El Fondo Monetario le dijo que no, así que está tratando de mostrarse activamente en esa situación. Ya la situación de entrega del país es muy fuerte con el imperialismo. Y acá se está peleando y como agente del gobierno de los Estados Unidos, o sea que Milei es un agente, un representante de Estados Unidos en el país. O sea, siendo presidente se pone en esa situación, objetivamente. Representar a Estados Unidos en el país y ser el nexo que lo une a Estados Unidos. Eso ya estaba pasando con el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández. Pero Bueno. esto es ya militar, es una alianza militar, cosa que todavía Alberto Fernández no lo había hecho, simplemente
ni Alberto Fernández ni su equipo, simplemente porque no se habían agudizado la situación y no estaba tan desesperado como está Milei, frente a todo el conflicto social y político interno. Bueno, Entonces, gracias, Claudio. Le voy a hacer un pedido, por favor, si pueden cerrar los micrófonos, porque hay un ruidito que luego sale por Clelia. Si por favor podés cerrar el micrófono, yo no sé de cuál. Ahí está, ahí estamos mejor. bueno, Ahí Bueno, tenemos a, perdón, Leonardo ya pudo activar su micrófono, ¿eh? bueno, entonces sí, lo escuchamos a Leo, Bien. que tiene el tiempo acotado. A ver si nos podés agregar algo más, Leo, por la descripción que nos hizo Claudio, me parece ver, como dicen, un mundo multipolar, ¿no? La Unión Europea, China, Japón, Rusia, Estados Unidos. Bueno, En primer lugar, saludo a ustedes, a la audiencia y gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? te escuchamos bárbaro, ahora sí. Perfecto. Bueno, a grandes rasgos hago una acotación a lo que acaba de decir Claudio. La Argentina históricamente fue un país semicolonial y dependiente, o sea, jamás tuvo una independencia total y siempre dependió de las grandes potencias. España en primer lugar, luego Inglaterra y desde el golpe de septiembre del 55 con Estados Unidos. O sea que digamos que la Argentina está en una situación de dependencia en cuanto a las grandes potencias. Nunca logró una situación de no dependencia. Ahora bien, acá se trata de caracterizar el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei. Bueno, hay una situación que es común a todos los países del mundo, que estamos embarcados, producto de un sistema absolutamente perimido, agotado, como es el capitalismo, en una situación de crisis enorme. O sea, una de las fantasías que el gobierno de Javier Milei instaló es que no hay plata, cuando en realidad la plata, papel billete, acciones, todo lo que sería el papelerío financiero del cual viven la mayoría absoluta de los fondos de inversión, de las mesas de dinero, de los bancos, es un capital ficticio, o sea, es una burbuja permanente porque, digamos, el capitalismo se basa en primer lugar en la explotación de los trabajadores, que es de donde salen las ganancias, o sea, en lo que se llamó históricamente la plusvalía. Ahora bien, la plata y faltan consumidores, porque evidentemente la situación del mundo, y no solo de Argentina, países más, países menos, están todos en una situación de agravamiento de las condiciones de vida de toda la población. Y acá surge la mirada del imperialismo y de los países llamados centrales, Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China, países en donde lo que se discute en diferentes tonalidades, medidas, es cómo resolver esta crisis. Entonces, hay todo un sector que podríamos decir extremista, en donde apuesta directamente a liquidar conquistas históricas del movimiento obrero, del movimiento popular, hacer ajustes brutales. Tenemos el caso reciente de Cuba, donde subió la nafta el 500%, pero digamos, en un país
socialista, o Venezuela, donde gran parte de la población está en el exterior, pero tenemos en los países capitalistas, como la Argentina, digamos, que van hacia una de las dos formas que pretende el imperialismo, que es el que dirige la batuta de todos los países dependientes comercialmente de él, en ir a un ataque a fondo sobre la población. No todos son así, porque, por ejemplo, hay lugares en donde esta salida la ven como un peligro extremo para su propia estabilidad. El mismo imperialismo está, digamos, dividido en sectores extremos y sectores, digamos, tibiamente extremos. Todos quieren sacarle al movimiento obrero popular conquistas de 100 años, por lo menos como la jornada de 8 horas. Entonces, ¿cuál es la situación en Argentina? Subió un gobierno que responde directamente a los fondos de inversión, responde a las mesas de a lo que se llama la bicicleta financiera, que lo podíamos sintetizar en pagador serial de la deuda externa. Bueno, la política mal llamada nacional y popular del gobierno anterior consistía en emitir dinero creando una falsa imagen de riqueza y estabilidad, o de por lo menos de no pérdida de conquistas históricas, pero evidentemente era una bomba de tiempo. Lo veíamos en un montón de índices: aumento de la pobreza, inflación creciente, suba de... Bueno, el gobierno de Javier Milei se predispone y dispone un ataque frontal. Ahora, en esa política hay otros, está, por ejemplo, Trump, está Netanyahu, y ahí la ligazón carnal con un gobierno genocida como es el gobierno de Israel. Entonces, Milei se ha definido, por lo menos hasta ahora, tuvo que dar algunos pasitos para atrás, pero muy pocos, todavía no ha recibido un freno, porque evidentemente la inflación sigue siendo brutal, la precariedad de los salarios, los despidos masivos, el corte de fondos para la universidad, evidentemente muestra un gobierno de guerra contra el pueblo, y esa posición la tiene Netanyahu, guerrerista absoluto, genocida, que ataca a un pueblo que ha resistido 75 años de ataques permanentes de un gobierno como, o de los sucesivos gobiernos sionistas. Por eso se da casi una situación inédita de tener un presidente pro judío no siendo judío, cuando la Constitución Nacional pide la religión católica. Bueno, Netanyahu es la cara visible de esa política extrema que también, digamos, tiene un rechazo interno enorme, y la guerra, por ejemplo, y el caso de lo que ocurrió el 7 de abril, muestra casi una guerra predispuesta, porque es inconcebible cómo entraron gente de Hamás al propio territorio israelí sin que por casi horas no hubo ningún tipo de reacción. Son esas guerras predispuestas, como ocurrió en el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo sabía el ataque de Pearl Harbor, y sin embargo dejó que entraran los japoneses, o como ocurrió recientemente en Irak, que eso lo podemos ver en la película El Vicepresidente, en donde también Irak fue producto de casi una preparación del propio país que se autoadjudicó ser víctima. Lo de Israel es exactamente algo muy parecido.
se victimiza cuando durante 75 años fueron despojando a los palestinos de su tierra vital. Así que vuelvo a Javier Milei para cerrar. El gobierno de Javier Milei tiene una política similar a la de Zelensky, a la de Netanyahu, y a la de Bolsonaro, a la de Trump, aunque hay variantes. Por ejemplo, Trump tiene una política proteccionista porque es un país imperialista y busca no no busca estabilidad interna. El caso de Milei no podemos caracterizarlo por sus rasgos psicológicos, sino por la política concreta que él lleva adelante, que se resume en una guerra contra los trabajadores y el pueblo. Y se alinea internacionalmente con todos aquellos que tienen una política similar a nivel mundial. Eso básicamente es la apreciación que hago del alineamiento internacional del actual gobierno. Bueno, muchas gracias, Leo. Te liberamos si precisas retirarte. Sí, ya venimos diciendo hace varios programas atrás esto de la guerra contra los trabajadores del gobierno actual. Estos gobiernos son gobiernos de ultraderecha que se caracterizan por la heterogeneidad. ¿No? No todos tienen la misma política, son oscilantes, pero hay, por un lado, hay dos cuestiones. Hay temas que les son comunes, que es toda la variable conservadora, en contra del feminismo, de las comunidades LGTB, en contra del aborto, a favor de la familia. Hay cuestiones que los unifican y aparte hay otros lazos internacionales, ellos están unidos, es lo que le dicen bueno, le dan diferentes nombres, pero están unidos, se agrupan, se unen en diferentes organismos que ligan a estos partidos de extrema derecha. Están permanentemente en comunicación. De hecho, cuando asumió acá Milei, hubo invitados, estuvo Bolsonaro, estuvo Orbán, que son los representantes de otros grupos de extrema derecha, de otros partidos de extrema derecha también. Digo esto porque hay que ponerle el nombre, ¿no? De esto se viene hablando ya hace rato, hace mucho que se viene hablando del avance de la extrema derecha y acá nos agarró con el diario del lunes, porque ya había ganado Trump y ya había ganado Bolsonaro y no estaba definido esto con estas características, fuertemente definido. De hecho, hay un montón de gente que se pensó que votaba al antikirchnerismo y terminó votando a la ultraderecha, ¿no? Es decir, no había una definición a pesar de que nos agarró con el diario del lunes, me parece a mí, ¿no? Bueno, igual Sí, sí. quisiera que el gobierno anterior no puede, o por lo menos el PJ, que es el miembro fundamental del Frente de Todos, de la Unión por la Patria, no puede dejar, digamos, sus militantes, no evidentemente su cúpula, de eximir de su responsabilidad en el ascenso de Milei. No fue una cosa, digamos, un gobierno, aunque no sea socialista, no sea revolucionario, evidentemente ha permitido en un montón de cuestiones que luego la gente la procesó tal como vos habías dicho recién, de que evidentemente no fue tan lejos, pero preparó las condiciones y lo vemos hoy. Hoy, digamos, si este planteo que hago sería equivocado, hoy estaría rugiendo el kirchnerismo o el PJ. Bueno, vemos que Massa, por ejemplo, trabaja para un fondo
internacional, un fondo buitre. Scioli está hablando loas del gobierno actual, ni que hablar la CGT y gran parte de la CTA, que han dado un paso al costado de silencio, de complicidad, y cada tanto un paro aislado, sin un plan de lucha. Evidentemente, ese elemento hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no, volveríamos a caer en esa dicotomía radicales peronistas, ahora pro o kirchnerista, y ninguno de los dos en esa dicotomía da una salida real a las necesidades del pueblo argentino. Así que esto hay que dejarlo claro, porque si no, volveríamos a la política del menos malo, cosa que no ha dado resultado, y aparte en realidad es bastante idealista o falsa que el menos malo sea el mejor en la práctica. Bueno, gracias, Leo. Te agradecemos mucho tu participación. Vamos a escuchar un poquito a nuestro equipo antes de pasar a otro tema. Marta, a ver, ¿qué nos podéis comentar? Gracias a ustedes, ¿eh? No, por favor. Gracias a vos, Leo. Escucho, es difícil entender toda la política, hay intereses en juego, y yo, o sea, los países son instituciones, la escuela es una institución, y yo creo que hay una lógica formal y una lógica inconsciente. La lógica formal es la que todos entendemos, que sería, se mueven por tales o cuales intereses, se están haciendo por tales o cuales estrategias. Y la lógica del inconsciente es que la que no entendemos, por qué hacen tal o cual cosa, por qué destruyen en lugar de construir. Entonces se juegan esas dos variables, por eso es tan difícil poder entender, ¿no? Y si tenemos en una escuela una directora que está como directora del colegio y de repente te enterás que tomó parte del presupuesto escolar, estoy hablando de un caso, no voy a decir cuál es, pero que tomó parte del presupuesto escolar llevando materiales de la construcción para su propia casa, ahí se está jugando una cuestión de intereses y también está jugando una cuestión de patología, porque hay una negación de lo que le pasa al otro, o sea, no hay reconocimiento del sufrimiento, del malestar de los otros. Y si tenés un director de un colegio que está maltratando a los alumnos y generando situaciones dentro de la escuela conflictivas, hay una actitud perversa que también no se entiende, porque no hay una estrategia en destruir o generar malestar, porque eso se vuelve en contra de sí mismo. Pero sin embargo, esto sucede. Cuando pasan situaciones de bullying, ¿quién es el responsable? Los chicos, el chico que genera el bullying, el maestro, la institución, los padres. Hay un montón de variables. Y yo creo que la variable de lo emocional no está muy tenida en cuenta. Tenemos un presidente que hace cosas incoherentes, pero por otro lado está respondiendo a los intereses de Israel y Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? Pero no está solo este hombre. Hay gente que está en el gobierno porque tiene beneficios personales con la bicicleta financiera. Y también hay gente que está en el gobierno porque tiene un cargo y le aumentan el sueldo, no importa lo que diga. Y también hay gente que vota cualquier cosa porque no le interesa, porque piensa que no va a tener efecto su voto, total, vote lo que vote, pasa lo mismo. Entonces, hay mucho desconocimiento de qué factores intervienen en cada situación, y no es uno solo, son varios, porque buscar un solo factor es lo que lleva al error. Hay mucha desinformación. Durante años los chicos en la escuela no vieron historia, no vieron no analizaron nada de lo que pasaba ni de cómo se había venido dando la historia en el país. No sé qué les enseñan en cuanto a la parte de economía en el secundario, si tienen, o sea, que viene este hombre y habla de economía y lo aplauden. ¿Los chicos saben algo de eso en los últimos años secundarios? No lo sé.
¿sí? O sea que hay muchas cosas que no se han hecho, como también el gobierno no ha puesto, el gobierno anterior no ha puesto por ahí normas que debería haber puesto, o no debería haber permitido cosas que estaban pasando, porque lo que estaba pasando en Jujuy ahora estaba pasando antes ya. ¿No? Fue antes de que subiera Milei, ya estaba pasando. ¿Qué pasó? Que en una provincia se podía maltratar gente, balear, en un gobierno democrático. Entonces, son muchos los factores que intervienen. Pero recién uno se pregunta y se empieza a preguntar cuándo tenés el problema en la cabeza, que te está pisando la cabeza. Durante muchos años no se cuestionó, no se preguntó, y eso tiene que ver con todos los gobiernos. Pero cada cual en algo diferente que no hizo que debería haber hecho. El periodismo, lo mismo, que por ahí están analizando una fiesta o cualquier cosa o una pareja del presidente y no realmente cuáles son las razones por las cuales están haciendo lo que están haciendo. Eso es lo que veo, ¿viste? Porque es como que... Gracias, Marta. Sí, yo también creo que los fenómenos son multideterminados, que no hay una sola causa. Es importante hacer la lectura política, la lectura económica, pero también hay otras lecturas. Y sí, hay factores que no son conscientes, que algunos estudiosos de psicología institucional intentaron hacer análisis, los hay teorías, hay análisis de cómo se relacionan los grupos, de qué pasa al interior de las instituciones y también qué pasa con la psicología política, ¿no? A nivel de un país. La población, ¿por qué elige lo que elige la población? ¿O me vas a decir que no escucharon las cosas que decía este hombre? Que no se daban cuenta que un loco con una motosierra en la mano diciendo viva la libertad, carajo, ¿a vos te parece que eso es un presidente? Lo mostró un montón de veces, lo votó igual. Entonces, hay una negación en la población también de las cosas y una intención perversa de destruir al otro. Querían un presidente que destruya. Porque el que votó este presidente, no es que él se presentó como que era una buena persona y que él se presentaba como que iba a hacer las cosas que está haciendo. Entonces lo votaron igual, que ellos querían eso. Ayer me permito relatar esto, a veces nosotras nos manejamos con situaciones más pequeñas, más recortadas, más personales o individuales, pero también aportan, digamos, y otros compañeros, por suerte, pueden hacer una lectura más global, más general. Pero estaba en un semaforazo en un instituto de formación docente porque hay una serie de actividades preparatorias del día 23 de abril, que es una marcha y paro en defensa de las universidades nacionales que prácticamente no tienen presupuestos y de toda la educación pública en general. Era todo muy educado, si es que porque por ahí pedían algunas canciones un poquito más elevadas y no, eran todo muy presentable, digamos. Cuando se cortaba el semáforo, ahí la gente se ponía en la calle y pedía el apoyo con los bocinazos y demás. En un momento quiere doblar, bueno, estaba cortada la calle, ¿no? En un momento quiere doblar un muchacho en motocicleta, precarizado seguramente, lleno de cosas que llevaba, que se le caía la motocicleta de tantas cosas que llevaba. Y había dos policías de tránsito para decirle que vayan de una vuelta, y el tipo estaba muy enojado. Y decía, no, yo quiero pasar, no es que no se pueden cortar las calles, yo quiero pasar por acá. Bueno, se habló, en un momento dijeron, déjenlo pasar, bueno, finalmente siguió, pero yo pensaba, estos chicos que están estudiando, haciendo un gran esfuerzo para estudiar, porque hay varios, 7 profesorados allí, están haciendo esto, tenía ganas de decirle, para no terminar como vos, precarizado, con una moto, pasando todos los riesgos habidos y por haber, porque sabemos que hay muchas muertes de muchachos en moto por la cantidad de trabajos precarizados que van cargados, que a veces no pueden mantener el equilibrio, ¿no? Y me llamó la atención y no me llamó la atención. ¿Qué pasa con esa persona que está totalmente precarizada, que trabaja en malas condiciones? Hay que trabajar con una moto con lluvia, con calor, cargado de cosas, con horarios para llegar a las entregas.
De hecho, mueren un montón de pibes, siempre hay accidentes y los que primero mueren son los que van en moto. Eh, eh, ¿Qué le pasa por la cabeza? Porque estaba frente a un montón de carteles tratando de defender la educación pública, los profesorados, los presupuestos, para supuestamente formarse y tener un futuro mejor, ¿no? Esto que parece un eslogan, pero cuando los chicos estudian es porque en algún lugar, en algún lugarcito, aunque no sea exactamente así, piensan que pueden llegar a tener un futuro mejor, para comprender más la realidad y para mejorar también económicamente, ¿no? Este es el esfuerzo que te lleva a estar 5, 6, 7 años concurriendo a una institución pública, muchas veces trabajando, para poder avanzar, digamos, ¿no? Pero bueno, la precarización laboral ha hecho estragos acá, ya hizo estragos. Lili, te puedo responder a eso, Lili, te puedo responder. Este chico estaba muy enojado porque no tuvo acceso a todo eso que vos decís, y encima con ese trabajo de porquería que tiene, le están cortando la calle para que él no pueda pasar. Entonces, lo único que siente él son frustraciones, enojos, bronca, y se las agarra con los que le cortan la calle, porque no puede agarrársela con los que le impidieron estudiar, no le permitieron acceder a estos recursos, y que lo llevan a trabajar en esa forma precarizada porque no consigue otro trabajo mejor. Entonces se está descargando una bronca contra la gente que está protestando por lo que no le dieron a él, en lugar de entender que lo que no le dieron a él tampoco se lo van a dar a estos y que él tendría que sumarse a esa protesta. Eso pasa. ¿Entendés? Se enoja con el otro, con el que se puede enojar, con el que tiene más a mano, se enoja. No, eso pasa con los seres humanos. Muchas veces nos enojamos con lo que tenemos más cerca y no con lo que realmente nos tenemos que enojar. Por eso te digo que la lógica del inconsciente funciona distinta que la lógica formal. Bueno, gracias, Marta. A mí me parecen válidas las dos cosas, los ejemplos pequeñitos y el análisis macroeconómico, macropolítico, enlazan, en un punto enlazan o enganchan, ¿no? Bueno, a ver, Clelia, ¿qué tenés para aportarnos? Buenos días a todos. Estaba escuchando tu anécdota, Liliana, y pienso que, en fin, todo parece estar preparado para que la mirada hacia la realidad sea bien corta. Algunos han tenido la oportunidad de alargar un poco la mirada y salir de los sencillos problemas personales e unirlos al mundo en general y ver la realidad de otra forma. También Marta me ha hecho pensar en qué es lo que nos da la educación y qué nos da el entorno de noticias e interpretaciones de lo que nos rodea. A veces creo que conscientemente se echan cortinas de humo para que se piense en cualquier otra cosa y no en que estamos insertados en problemas mucho más generales. Y esto me lleva a pensar de qué manera se puede resistir a este panorama tan peligroso que han pintado Claudio y Leo. El otro día veía que con simpatía y con pena al mismo tiempo, que cuando fue Milei a Dinamarca a comprar los aviones que se trajo, había argentinos que se juntaron y con unos carteles se resistieron. Lo mandaban de vuelta a casa y decían de su oposición a la compra de aviones y a un poco avergonzados por el mamarracho que tenemos como presidente, que internacionalmente da como vergüenza ajena, porque todos saben cómo es. Y yo pensaba que es como que
qué sé yo, como que se resista un animalito vegetariano y pequeñito a un oso fuerte y carnívoro. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué forma de resistencia se puede orquestar para resistirse a toda esta política? Creo que tiene que ser internacional esto, que en cada país debería haber o tratar de unificar, porque son los pueblos los que luego o van al frente o reciben las bombas o reciben la política económica internacional que los hace sufrir tanto, porque no es casualidad que estemos como estamos. Se desprende de todo lo que se ha dicho antes de lo que estoy diciendo yo, y mucho mejor dicho de todas formas, porque tienen la interpretación exacta. ¿Qué se puede hacer además de protestar un poco? Porque las protestas, por más multitudinarias que sean, son de gente que sale, canta, grita, muestra un cartel y se vuelve a su casa. El hacer efectivamente las cosas, como mandar gente al frente, eso lo hacen los que tienen la fuerza. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que hay otras fuerzas que a veces uno no desconoce. O sea, hay otras cosas que uno puede hacer. O sea, cuando una cosa no se puede hacer de una manera, hay que hacerla de otra, ¿no? Y hay que tratar de Eso ver es lo de que qué manera. pienso, es lo que estoy intentando preguntar y preguntarme, que de qué otra manera, Y hay otra cosa de más. qué otra. Hasta ahora no ha dado resultado esto de salir y protestar. Cuando vos tenés un chico Perdón, pero chiquito, sí ha dado resultados. Sí han dado resultados. El primer resultado que se está dando es un aumento de la resistencia de la población Sí, a este régimen. Segundo, ha dado paso atrás en muchas cosas el gobierno, este gobierno, que las disimuló. Ha avanzado en lo económico contra el bolsillo de la gente, contra los jubilados, contra la universidad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el 27 de este mes se va a hacer una asamblea de todas las organizaciones que están resistiendo este gobierno. ¿Saben dónde? ¿Dónde está citada? En Plaza de Mayo. Han como abrazado al hospital de clínica cortando la avenida Córdoba. Se ha hecho un paro ya. Se ha hecho unas movilizaciones en tribunales. El 24 de marzo hubo dos veces se llenó la Plaza de Mayo ese día. 2 veces. Jamás hubo unas movilizaciones como está ahora. Asíndar cortó la Panamericana con una marcha que están los trabajadores y empiezan a movilizarse todo. Es un crecimiento. Y esto no es únicamente la Argentina. En la Argentina tenemos la posibilidad de expresarnos y los cacerolazos, todo eso. El protocolo de Bullrich se aplicó en casos aislados y con movilizaciones pequeñas. Pero eso, es decir, estamos por buen camino. estamos por un buen camino, pero eso nada más que una parte de la resistencia que hay en el mundo. Las movilizaciones de los franceses estudiantes por las jubilaciones con los adultos mayores. Sí, es La cierto. resistencia palestina. no se informa. En Norteamérica también están los judíos norteamericanos. Una parte de los judíos quieren que se termine con el Estado de Israel, que no exista más el Estado de Israel. Y otra parte dicen, no en nuestro nombre, le dicen al ejército israelí. Lo vi, sí, lo vi. Entonces, hay Sí. y en todas partes empieza a haber cada vez más resistencia de la gente. Una de las partes es Argentina. Argentina es una Claro. situación
de un gobierno histérico, enloquecido, con una política forzada por la situación mundial, tratando de tener algo para reprimir, por eso el acercamiento de parte de él, ¿no? Porque también hay la otra parte, la económica. Frente a cada vez más agudización de la lucha que hay en la Argentina. Hay lucha, pero mi pregunta es la siguiente, Claudio. El ejemplo más dramático es el que acabas de dar acerca del genocidio en Gaza. Hubo resistencia en todas partes del mundo, incluido dentro de Israel, incluido en los judíos, tanto de acá, que también la hubo, como en Estados Unidos, que fue muy importante. Sin embargo, fijémonos lo que está pasando en Gaza. No sé qué es lo que queda de Gaza, un mínimo. La han destruido. Hasta los campos de refugiados son bombardeados. Sí. Bueno, hay una relación, yo coincido con respecto a la Argentina, que desde que asumió este señor, lo que pasa que los tiempos para uno nos gustaría que fuera todo mucho más rápido y que ese tipo se fuera ya. Pero digamos, se retomaron la organización de las asambleas populares que vienen del 2001. Los estudiantes ahora con esto del 23, que ahora a continuación vamos a escuchar algunos mensajes y ver algunos videos, se están organizando en las diferentes universidades, han hecho actividades previas, movilizaciones, semaforazos, clases públicas. Es decir, eso no es que es el momento, es una organización que va quedando y que se va afinando y que se va ampliando y que se va generalizando. Bueno, ahora el 27 de abril también hay una asamblea, según nos comenta, a la cual seguramente van a ir los centros de estudiantes, los sindicatos docentes o algunos sindicatos docentes, las asambleas barriales. Es decir, en organización se va avanzando. Sí, no ha servido lo que se ha hecho para parar el genocidio de Gaza. Porque hubo todo un avance de la extrema derecha, nos decía Alan en otras programas u otras grabaciones, que esto ha empezado con la crisis del 2008, ¿no? Él atribuía al fracaso de determinados sectores, por ejemplo, Syriza en Grecia o Podemos en España, y ha crecido la extrema derecha, no se puede negar, ¿no? Y la extrema derecha es un factor que tiene causas económicas, causas políticas y también tiene causas inconscientes que llevan que determinados sectores de la población que son pobres o de clase media o de clase media baja adhieran a estos partidos. Es decir, la habilidad que tiene la extrema derecha es captar la bronca, el enojo de sectores que son oprimidos a favor de ellas, por supuesto, para luego destruirlos. Esa es la habilidad que tienen, ¿no? Y ahí hay un enganche que obviamente tiene algo de... que cuando decimos inconsciente no decimos de inconsciente del consultorio. Hay una lectura que es manifiesta y una lectura que es entre líneas. Bueno, hay que hacer la lectura entre líneas, porque la lectura entre líneas es la que determina la repetición constante de la historia y que se vuelva siempre a lo mismo. Esa es, digamos, lo que te determina esa lectura. No sé si usar la palabra inconsciente, latente, usan algunos institucionalistas, entre líneas, es la que te va a determinar que la historia se repita, ¿no? Porque los análisis políticos económicos hace, por lo menos desde finales de 1800 se vienen haciendo con respecto al capitalismo, a las crisis del capitalismo, al final del capitalismo. Lili, ¿no? Es como el hay una relación de fuerzas. La relación de fuerzas es muy sencilla. O se imponen unos o se imponen otros, o se imponen estos gobiernos o se imponen los trabajadores. No hay mucho más para decir de la relación de fuerzas, ¿no? Bueno. Pero no es indudable que en este momento de crisis
tan terrible y crisis internacional que puede acabar en una guerra importante. Todo está manejado por fuerzas que no se manejan. Por ejemplo, y vuelvo al caso de Gaza, tiene sanciones internacionales de organismos internacionales. El Alto Tribunal de la Haya, ya, lo que pasa es que no son vinculantes. Desde el Consejo Europeo también se ha sancionado y se ha criticado. Salvo algunas voces, en general es criticado lo que pasa entre Israel y Gaza. Pero no hay cómo detenerlo. Sí. No es que haya impaciencia. No, eso Bueno, va a llegar hasta a el ver, final. lo mismo sucede con la guerra en Ucrania. Ya lleva 350.000 jóvenes muertos y no sé Es cuántos una más, barbaridad. porque se utilizan esas bombas racimo que, bueno, lastiman, dejan a los muchachitos mutilados. Bueno, y ante la mirada impasible de Europa, como si nunca los tocara, ¿no? También esto de esta pasividad de mirar para otro lado, de pensar que está encapsulado en Ucrania. Me comentaban los otros días que, bueno, en Rusia los sueldos son muy bajos. Los soldados que van rusos les pagan $3.500, por ahí no vuelven. Pero los soldados ucranianos no quieren ir a la guerra, los jóvenes ucranianos. Entonces, Israel, el Estado de Israel, le proveyó a el gobierno de Ucrania unos detectores por las caras que están en las estaciones de trenes, en los lugares públicos. ¿Por qué? Porque los chicos dan otro domicilio y se van a vivir a otro lado para que no se los lleve el ejército. Bueno, ¿saben cuál es el mecanismo que tienen? Esto es de buena fuente. Con estas cámaras que les proveyó Netanyahu, es un sistema moderno, digamos, de detección. Los secuestran, literalmente los secuestran. Cuando están por la calle, en lugares públicos, los secuestran, aparecen en el frente. Eso es lo que está pasando con los chicos, porque no se os ha olvidado que acá en Ucrania 150.000 muertos hay. Son los jóvenes. No es población civil en gran parte, pero son los jóvenes tanto de Rusia como de Ucrania. Y después muchos de estos vuelven muertos. Son secuestrados los chicos directamente. Eso se hacía antes. Salvo los que se han podido ir del país. Acá tenemos que hay jóvenes rusos, jóvenes ucranianos. Bueno, no todos se han podido ir. Los que han quedado, que no se pueden, ahora no pueden salir del país, ya hace 2 años que no pueden salir del país, están de esa manera. Bueno, Y por eso Finlandia cerró la frontera. Finlandia cerró la frontera por todos los que se pasaban. Ante la mirada impasible de Europa, como si no le fuera a tocar, como, viste, como que no les importa esa cantidad de muertes. Bueno, esa es la descripción de lo que está sucediendo. Pero bueno, a ver, si podemos escuchar a Luisa, porque luego tenemos unos audios. Así es, Lili, así es. Bueno, estamos en la rueda por Conciencia Top New, así es. Y bueno, vamos como a una segunda parte del programa con otras novedades. Gracias, Claudio, gracias a todos. La verdad que yo súper interesada. Lo único que les puedo contar es que estuve hablando con personas de otros países que me preguntan, ¿y cómo está la cosa allá? Por ejemplo, Pablo Crespo de España, me preguntó. Y le digo, todo mal, Claudio, acá tengo el chat con él. Todo mal, Claudio, perdón, no, Pablo. Le digo, la cuestión que resultó que la casta éramos nosotros, la estamos pasando mal, Milei nos está matando, ¿no? Y, y lo que me dijo Pablo, me dice, bueno, se veía venir. O sea, que ya no está en la mentira que pueden estar difundiendo los medios. Pablo Crespo es una persona también analista, político y demás, y dijo que él ya lo veía venir y que no es casualidad y que lo lamenta mucho.
Pero bueno, esa es otra manera de luchar un poco contra esto, ¿no? Comunicarnos ya que tenemos este medio con personas de todo el mundo y decirles la verdad de buena fuente porque la estamos pasando. Esto es terrible lo que está pasando, Lili. Así que cuando quieras, vamos con Y lo que tenemos. tenemos, gracias Luisa, volvemos a repetir el día 23, por ahí este programa no sabemos si va a salir antes porque tenemos otro con anterioridad ya grabado, pero de cualquier manera es importante, se va a realizar una movilización en defensa de las universidades públicas, gratuitas de la Argentina, que están totalmente desfinanciadas porque se mantiene el presupuesto del 2023, todo aumentó muchísimo, más del 120%, por lo tanto, por ejemplo, la Facultad de Medicina han cortado la luz en los pasillos para no pagar unas cuentas tan altas de luz. Ha habido movilizaciones en psicología, entre las que recuerdo, en filosofía y letras, clases públicas, semaforazos, adhieren también los institutos de formación docente y una serie de declaraciones que ahora Luisa nos va a pasar, de distintas universidades, hasta actores se han sumado. Justamente en España, el actor que hace del profesor Merlí, es una serie bastante difundida acá, también se ha sumado en defensa de la educación pública argentina. Y una cosa que quisiera recalcar, cuento viejo. A ver, por favor, no se caigan los mismos cuentos de siempre porque estos nos los hicieron a la docencia históricamente. 2 días antes del paro, dijo el gobierno que va a aumentar un poquito el presupuesto. Así nomás, que va a aumentar un poco el presupuesto. Mentira, mentira, es para desmovilizar. Esto nos lo han hecho históricamente a los docentes, siempre cuando hay una situación conflictiva, cuando hay paro, cuando hay movilización, un día antes, 2 días antes te dice que te van a dar lo que vos estabas pidiendo o algo de lo que vos estabas pidiendo. Claro. Es mentira. Por favor, digamos, Ese, es el pongamos, gobierno de la mentira y del miedo. sí, exacto, diferenciemos entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces ya estamos grandes, son los chicos menores de 5 que no diferencian lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, eso es mentira. Espero, estoy segura que no va a disminuir la gran movilización que con muchas adhesiones y muchos apoyos se espera para el día 23 de abril, martes de la semana que viene. Bueno, si querés, Luisa, y nos vas pasando los videitos A de ver. apoyo. Disculpen, yo me voy a retirar. Bueno, Ah, perdón, Claudio. perdón. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, comentanos si querés decir algo más de cierre, antes de irte, y después vemos los videitos. Bueno, no tengo más nada que decir, solamente que vamos a tener un 1 de mayo, un paro general el 29, tenemos el 23 los estudiantes, lo de educación, o sea que hay un movimiento cada vez más fuerte en la sociedad en contra de este gobierno de derecha. Muy bien. Nada Ujú. más. Bueno, Bueno, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Hasta bueno. la próxima. Hasta Hasta la la- próxima. Qué bueno, che, qué claridad, Claudio, la verdad, ¿eh? Ujú. Cuando quiera, Lili, vamos otra vez, que ya la Bueno, tercera es dale, la vencida. Ahí sí, vamos. la tercera la vencida, dale. Ustedes avísenme que sí. A ver, ¿eh? A ver, ahí está. De que la universidad pública, gratuita y de calidad es una herramienta indispensable para la transformación y para el progreso de nuestro país. Y lamentablemente, sin presupuesto o con un presupuesto congelado, esta herramienta única que tenemos los argentinos corre peligro. El martes 23 marchamos para defender la universidad. Tu universidad, nuestra universidad. Y no importa cómo pienses ni a quién votaste, en esto estamos todos de acuerdo. La universidad
necesita que se actualice sus fondos de gastos de funcionamiento. El dinero que usamos para el tóner de las impresoras, el dinero que usamos para pagar la luz, el dinero que usamos para pagar el gas, el agua, para pagar los insumos de los laboratorios, para pagar los materiales que usamos en nuestras investigaciones. Ese es el fondo que necesitamos que se actualice. Porque si no, llegará mitad de año y no podemos continuar enseñando ni investigando. Pocas veces se ha visto un ataque tan duro y tan certero contra la universidad pública. No es solamente una cuestión fiscal. Estoy convencido que esto forma parte de un plan estratégico para destruir la educación y la universidad pública, porque ambos son agentes de inclusión y de igualdad social. Por eso me sumo a la marcha del 23 de abril. ¿Por qué el gobierno desfinancia las universidades públicas? En primer lugar, porque transmitimos las herramientas para pensar críticamente el mundo. Y en segundo lugar, porque debilitando el capital científico argentino, se refuerza la dependencia del país con respecto a las grandes potencias mundiales. Venid con nosotros a defender la educación pública el martes 23. Bueno, son profesores de la carrera de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, que es un predio hermoso, grandísimo, con parques, que tiene montones de carreras allí. Así que bueno, este es el mensaje que dan los profesores de Humanidades de esta Universidad Nacional y que está en la provincia de Buenos Aires, para que los chicos de distintos lugares no tengan que viajar a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, que está en el centro, en general. Bueno, acá lo tenemos es un actor. La finanza pública, cómo desde el poder, las instituciones gubernamentales se pretenda desmantelar el sistema de educación pública. Asegurar la formación educativa integral en todas sus fases de los jóvenes, de los escolares, es fundamental y eso pasa por fortalecer la base, por mantener sólidas las estructuras del sistema educativo. Por eso es necesario, es imprescindible, fundamental aumentar el presupuesto y la financiación para una educación pública y de calidad y asimismo garantizar la opción, el acceso a la formación universitaria. El objetivo es el desarrollo intelectual y la formación profesional de nuestros jóvenes, de vuestros jóvenes, como toda sociedad avanzada demanda y necesita, como es la Argentina. Por tanto, me solidarizo absolutamente con vuestro movimiento para oponerse a esas medidas gubernamentales y exijamos todos una educación pública de calidad para Argentina. Un abrazo, amigos, ánimo y adelante. Ahí terminó, ¿no? Sí, este señor es un actor francés, Aurelia, un actor español que protagonizó la serie Merlí, que justamente donde hacía de profesor de filosofía, ¿no? Claro. Bueno, a tenemos? ver, creo que tenemos otra de la A ver. Universidad de Avellaneda, si no me equivoco. A ver, espera que subo el volumen porque esto viene así. Ahí está. De Avellaneda, les invitamos a participar este 23 de la Gran Marcha Nacional en defensa de la Universidad Pública y gratuita. Ah, qué bien. Bien, Claro, bien. esta es Universidad de Avellaneda, que también es muy hermosa, que se hizo en el 2015. Sí. Está en el otro extremo de San Martín. No, perdón. De Avellaneda, les invitamos a participar este 23 de la Gran Marcha Nacional en defensa de la Universidad Pública y gratuita. Ahí está. Claro, cada vez que compartimos algo me queda ahí en audio. Ay, disculpe. Salió de Bueno, la nuevo. Universidad de Avellaneda, yo la he visitado también, está en Avellaneda, que es un barrio lindante en zona sur, ¿no? Contrario de San Martín, con capital federal, pero es un barrio muy de clase media baja, digamos, y tiene un edificio hermoso, está instalado en el medio del barrio,
Cuestión que los chicos de esa zona también pueden dirigir e ir a esas universidades. Para mí es muy importante esto de que haya universidades en lugares más cercanos, porque a veces por los costos de los viajes, el tiempo que llevan, la gente desiste de estudiar porque hay que ir a la capital. Pero en estos últimos años se han hecho un montón de universidades en la provincia, en los barrios más alejados, lo que le permite a la gente de la zona poder estudiar en su propio lugar. Es más, había 5 planeadas que estaban aprobados los proyectos para abrir nuevas y este gobierno los eliminó. Una era en Tigre, otra era en Pilar, y bueno, y las otras no recuerdo exactamente, pero recuerdo estas 2 porque son de la zona norte y que iban a ser, digamos, iban a captar a los chicos de los partidos de Tigre, de los partidos de Escobar y de los partidos de Pilar, que hay una distancia grande para Claro. dirigirse a la capital desde allí. Imposible, Lili, con lo que aumentaron el transporte, con lo que... Exacto. Hoy día con el costo de transporte, si se hubieran podido hacer esa universidad, digamos, en Pilar, hubiera servido para toda esa zona norte, ¿no? El corredor norte que le dicen. ¿Mm? Sí, sí. A ver, Bueno, tenemos algunos otros videitos y después hacemos sí. unos comentarios finales porque me gustaría comentar que nos enviaron nuestros invitados a la radio en otros momentos sobre una particular situación en Catamarca. Si nos querés pasar el videíto que nos enviaron de las fuerzas represivas con un señor muy grande de 80 años que lo lastimaron, porque en toda esa zona, Catamarca, Jujuy, Salta, hay comunidades originarias en la Argentina. En Catamarca están los descendientes de los diaguitas. Tengo Es una... Lili, no sé si es el que me estás Sí, pidiendo, a sí, ver. sí, dale. Horas y horas allí en el corte de la ruta 43, a la altura de los Pozuelos, en Laguna Blanca, repudiando la represión en Peñas Negras y también haciéndole recordar al gobierno las promesas incumplidas. ¿Qué ha pasado, Raúl, con el tema de Peñas Negras y con los compromisos que tenían desde el gobierno para asistirlos a ustedes en los reclamos que piden como comunidad que tienen que ver con servicios? Si podés contarnos si ya lo han levantado al corte, qué falta, qué están esperando, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Sí, informarle un poco de lo que está pasando. Desde ayer, de la mañana, anoche, toda la noche, hoy, lo decidimos que estamos esperando que baje gente de Peñas Negras, que ya dieron la orden. Bueno, estamos esperando que ellos pasen por acá para levantar el corte definitivo, ¿no? Pero ya estamos intentando pasar a todos, a cada hora, a turistas, a todos estamos dejando pasar. Y bueno, después de esto, seguramente se va a abrir una mesa de diálogo con autoridades provinciales, municipales, para llevar a cabo los compromisos, ¿no? Es el viento que hay, ¿no? En el A ver, norte. Luisa, permitime que vamos a leer para que se escuche más clarito. Esto es de Ann Red, que siempre le agradecemos porque tomamos muy buena información de allí. Están en todos lados. Sí. Luego de 2 días de iniciar el corte de la ruta provincial número 43, la comunidad Laguna Blanca, comunidad Corral Blanco, comunidad Peñas Negras, comunidades Morteritos y comunidad indígena Carachí Pampa, que integran la Unión Diaguita de Belén y Tinogasta, levantaron el corte que realizaron en apoyo a la comunidad Peñas Negras en Catamarca. Esta tarde, tras 33 horas de exigir respuestas, se logró el acuerdo del ministro de Desarrollo Social Gonzalo Mascheroni con la directora del gobernador Raúl Jalil de aceptar el petitorio de las comunidades de ordenar el retiro del personal de la empresa minera y de los policías del territorio de la comunidad de Peñas. Así es.
A ver, por ahí No. yo tenía el nombre de la empresa. Si querés, Luisa, mientras Sí, lo busco, sí, hay otro videíto de un sí, señor de 80 años así que es. fue lastimado Voy a ver si puedo, cerramos este y vamos, y pasamos el el otro. videíto del señor que Claro, obviamente no quería dejar su tierra. Estamos hablando de una comunidad originaria, los diaguitas, que son preconquista, ¿no? Que vienen de la época de la preconquista. sí, acá lo debo tener, espera. A ver si lo tengo acá porque es tanto el material que me has enviado y tan Sí, interesante. porque te No, digo que lo envían de Jujuy, sí, porque sí. si no, no salen estas cosas acá. Directamente nos lo envían de Jujuy y le agradecemos a Gustavo, Ujú, que le dice el caporal, por mandar toda esta información de las comunidades originarias. así es. Voy a ver, porque lo tengo acá el video del señor este, muy triste como nos dice, nos habla, ¿no? Em, Es un señor de 80 años que se quedó ahí resistiendo a la policía de la zona. mm, no, lo voy a tener que volver a mandar porque no me llegó y lo tengo en el WhatsApp, pero no Bueno, en si no, tranquila, vamos nosotros comentando, haciendo los comentarios finales. ahí está. Si lo encontrás bien, si no, no Sí, importa. sí, sí. A ver, bueno, Marta, escuchamos tu comentario de cierre. No, no lo encontré, simplemente tengo el audio. En mis territorios, en mis campos donde yo vivo. Y ellos se querían adueñar de eso y nosotros tenemos que defender nuestros derechos indígenas. Y queríamos que no entren a sacar el mineral de ahí, porque es una empresa minera. Y nosotros no queríamos que entren, queremos que se retiren eso. El gobierno mismo de provincia que nos retire, porque no, nosotros nuestro campo, nuestras tierras necesitamos para crear nuestra hacienda y para vivir nosotros. Hacer una brigada, Claro. la brigada. Él explica, este señor de 80 años, ¿no? Que vino una brigada de científicos y policías. Peón, me empujaba, como me pegaban con el sable bayoneta, me han pegado, me han estropeado, me han morteado la chonca, la columna, las caderas. Y por ahí partes también me han baleado con bala de goma al dedo. Qué bárbaro. Estoy medio enfermo, estoy golpeado, estoy golpeado en la canilla, morteado la columna, Bueno, después la frente, estoy ahí explica el señor. No pude captar el video, Lili, pero sí el audio. No, no, pero se escuchó muy bien. Bueno, Me llama la atención, por ejemplo, él dice chunca, no sé qué es, yo tampoco. a qué se refiere cuando dice chunca, es una parte del cuerpo, Sí. obviamente, habla de la empresa minera, que ya vamos a buscar el nombre de la empresa minera, que fueron los policías con algunos científicos, es decir, quieren, obviamente, esas tierras para la explotación minera, sobre todo del litio. Yo creo que este es un problema que nosotros reiteradamente volvemos a traer porque el norte tiene litio y otros minerales que se utilizan para los celulares, bueno, para toda la industria tecnológica, pero toda esa zona está habitada. Hay 300 pueblos originarios que habitan allí. Entonces está el problema de las tierras. Y en un momento fue en Jujuy, los escuchamos, ellos difundieron su situación. Estuvieron con el anterior gobierno de Fernández 3 meses en frente de tribunales, no fueron recibidos ni por los jueces ni por el gobierno y se tuvieron que ir de vuelta sin nada, porque lo que piden es la propiedad de la tierra. Volvemos a reiterar, las comunidades originarias no tienen escritura como se tiene aquí en Capital. Entonces, para los gobiernos provinciales venden las tierras y directamente se va
al desalojo de esta gente, que como este señor de Catamarca dice y nos decía la gente de Jujuy, ellos viven de la agricultura y la ganadería, necesitan la tierra para sobrevivir, ¿no? Entonces, digamos, esto no aparece acá en los medios, no aparece en Buenos Aires, y es importante, digamos, que se le dé difusión, porque aparte es un tema que va a continuar. Va a continuar en cuanto hay empresas que quieren esas tierras, que ellos no tienen los títulos de propiedad, que vienen peleando históricamente por los títulos de propiedad, y bueno, y que necesitan esas tierras para su supervivencia, para comer, ¿no? Y muchas Bueno, veces, Lili, muchas veces esas empresas son extranjeras. sí, sí, por eso estaba Además, buscando un nombre, lo voy a traer para la próxima, el nombre de la empresa y ver de cuál es su país de origen. Nos dicen, en Jujuy nos han dicho que eran canadienses, que eran chinas, ¿eh? Para la próxima ay, prometo que ay, voy a buscar la ay. empresa y el país de origen de la empresa. Bueno, Bueno. tenemos unos minutitos solo para el cierre. Marta ya se tuvo que retirar, ella nos avisó. Bueno, Clelia y Luisa, y bueno, y ya vamos terminando. Sí que no nos podemos pasar de las 10:30. No, media hora, 2 horas de la rueda, pero ya está todo arreglado, Lili. Bueno, Bueno, me despido, bueno, haciendo votos, que es todo lo que podemos hacer por ahora, para que las cosas nos mejoren a todos. Claro. Tanto hablo de nuestro país como de la situación internacional, que la considero peligrosísima, peligrosísima para la humanidad en general. Yo creo que han hecho un juego macabro, Clelia, los Realmente es muy poderosos. perverso esto, muy Sí, perverso. Y hasta ahora es un juego de fuerza selvático. El más fuerte gana. pero ojo, parece que estuvieran jugando a los videitos esos de guerra. Y se les va a volver Tal en cual. contra, porque el que tenga la bomba atómica, chao. Ahí sí que hasta el más poderoso va a No desaparecer. creo que se atrevan a jugar con eh, fuerza nuclear, no creo que se atrevan, pero no Parece importa, la mientras tanto hay ruleta muertos, rusa. mutilados, muertos de hambre, destruyendo cosas que cuesta tanto de construir, y lo necesito a Claudio, que siempre tiene una visión Ay, optimista, sí, ahora se fue. qué bien que estuvo, qué bien. Qué aire Sí, fresco, Claudio es muy ¿no? optimista con todas estas resistencias que se tienen. Evidentemente tienen que ser más contundentes, pero bueno, los tiempos individuales no son como los tiempos históricos, que son más largos. ujú. Así que Así es, sí. Bueno, sí, nos falta Walter, le enviamos un saludo, hoy no pudo estar por problemas o temas personales, él también tiene una visión optimista. Es, digamos, la visión optimista que que se desprende de creer en la fuerza de los trabajadores, ¿no? sí, Bueno, le agradecemos a nuestros invitados que se han ido retirando por el tiempo, también a Marta, a Clelia, a Luisa y desde ya a la Radio Conciencia Top New. Y bueno, nos veremos y escucharemos en un próximo programa de La Rueda.